Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como le hemos prometido, diariamente durante este mes de abril, vamos a llevar algún testimonio de la lucha que ha tenido nuestra Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1985 para rescatar la memoria de abril de ese glorioso año. Nosotros hemos tenido que enfocar diferentes aspectos de los fenómenos que han ocurrido desde el 1965 a la fecha. No solamente la lucha que se dio entre hermanos dominicanos, que no quisiéramos que se repitiera jamás, sino también la lucha que se llevó contra el hermano país de los Estados Unidos. En el 1965 cometió un gran error, que 50 años después, un presidente de la Organización de Estados Americanos se atreve a pedir un perdón formal, o un perdón tal vez hipócrita, diríamos nosotros, cuando todo aquel daño ha quedado sin reparación y todavía está cayendo sobre este país en forma, entre otras cosas, de corrupción. Vamos a ver el enfoque que le dimos a las declaraciones del entonces embajador, presidente de la OEA, el señor Almagro. Es interesante que tengamos siempre una especie de defensa a nuestro país, a la dignidad de nuestro país, a la soberanía nacional. La juventud de hoy y de siempre tiene que hacer un juicio crítico de todas las acciones que se puedan cometer en contra de la libertad y la democracia de nuestro suelo. Vamos a oír una rueda de prensa donde le hicimos señalamientos críticos al presidente de la OEA. Veamos. Militares Constitucionalistas ha convocado esta rueda de prensa para referirse a las declaraciones del presidente de la OEA, Luis Almagro, en el sentido de que él ha planteado que deplora el papel que jugó la Organización de Estados Americanos en 1965, cuando esta organización se prestó a actuar en contubernio con los Estados Unidos al momento de la invasión. Si es cierto que el actual presidente de la OEA y ese organismo deplora esa actitud de hace 50 años, nos cabe a nosotros la duda entonces de que puede ser realmente un recurso diplomático que este presidente haya realizado para tratar de borrar un tanto el error cometido cuando vino antes en pos de intervenir en la situación dominico-haitiana. Él quedó muy mal parado y es posible que estas sean unas declaraciones que obedezcan a una situación diplomática. Ahora, el presidente de la Organización de Estados Americanos tiene la oportunidad de despejar dudas, y esa duda la debe despejar la Organización de Estados Americanos condenando hoy la invasión norteamericana, emplazando a los Estados Unidos de Norteamérica de hoy a que realmente se disculpe ante la República Dominicana por aquel atropello en contra de la democracia, que comenzó cuando se le dio el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, continuó cuando se apoyó a los golpistas en la Revolución de Abril del 1965, trayendo su invasión del 28 de abril, y que se amplió en términos documentales cuando la Organización de Estados Americanos, el 31 de agosto del año de 1965, hizo que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, presidente constitucional en armas, elegido por el Congreso de la República Dominicana la noche del 3 de mayo de 1965, firmara él solo ese documento y no así el gobierno de reconstrucción nacional que encabezaba el general Inver Barrera.
Nosotros entendemos que para la OEA salirse de aquel baldón histórico, de aquella afrenta histórica, debe de asumir hoy el emplazamiento de los Estados Unidos para que este país se disculpe ante el mundo por aquellos atropellos en contra de los derechos humanos y la soberanía nacional, y que al mismo tiempo se comprometa a reparar los daños políticos, sociales, económicos y culturales que le ha hecho a este país aquella invasión. ¿Pero él pidió perdón al nombre de la OEA al país? No, pero ¿Por la ocupación? Él tiene que demostrar que ese perdón no es un mecanismo diplomático. ¿Cómo? Emplazando a los Estados Unidos que se disculpe, porque ellos actuaron en contubernio con los Estados Unidos. Y el daño que se le causó a este país fue muy grande. Fue tan grande que se respaldó a lo que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Se pisoteó la soberanía nacional. Se estableció un gobierno de 12 años sanguinario, persecutor, que eliminó a los potenciales líderes de hoy. Líderes que de ser lo que estuvieran dirigiendo el escenario político, a lo mejor en este país no existiera tanta corrupción. La corrupción, la inseguridad ciudadana que tenemos, la situación que hay en la República Dominicana de delincuencia, es consecuencia de aquella invasión, y eso hay que entenderlo. Entonces la OEA no puede venir con una simple disculpa, tiene que asumir el reto de emplazar a ese país, amigo nuestro, pero que cometió un error.